al desarrollo de la sexta jornada teológica 2020, abordando la gran pregunta: ¿cómo educar a los hijos en una familia cristiana? En cada jornada tratamos temas planteados por los estudiantes de EPE en las iglesias a nivel nacional. Damos gracias al Señor por llevarse a cabo este evento. Saludamos muy cordialmente a cada uno de los participantes en el Facebook. Especialmente están los pastores, los coordinadores, los tutores, los estudiantes. Gracias. Nuestro agradecimiento también a los que se comunicaron en estos tiempos de jornada a través de los medios, y apreciamos en gran manera sus llamadas. Los animamos a seguir en la tarea educativa. Y para los que se contactan por primera vez y desean saber qué es EPE, cómo implementar el programa en su iglesia, con mucho gusto, comuníquense con nosotros. Están en el Facebook mismo, tenemos información, en las páginas también, pero comuníquense, la información necesaria les llegará. Tenemos materiales de evangelización, discipulado y para la capacitación de líderes. Eso es lo que hacemos en EPE. Para esta tarde tenemos el desarrollo de la jornada y nos acompañan 4 panelistas. Tenemos a la hermana Nelly Romero de la Torre en Lima. Nelita, tu saludo a nuestro canal. Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada otra vez de ETE para participar en este tema tan fundamental en la educación de nuestros hijos. Mi nombre es Nelly, como dijo Gloria, y soy consejera del Instituto Cristiano de Psicología Individual, y es un privilegio para mí participar ahora con esta invitación. Muchas gracias. Gracias. También está nuestra hermana Daniela Marx, desde la bella Ciudad Blanca, Arequipa. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Daniela, soy misionera de Alemania y estamos sirviendo aquí en Arequipa ahora. Nosotros también tenemos 3 hijos y me da gusto saber que eso es un tema muy importante y que estamos hablando de eso. Gracias por la invitación. Gracias. Para esta tarde no están la familia Donoso, que nos ha ido acompañando en las otras jornadas, pero hemos invitado para el día de hoy como panelistas a la familia Rojas, al pastor Eloy y su esposa Mari. Ellos están con nosotros desde la hermosa ciudad incontrastable Huancayo. Ellos son pastores de la Iglesia Evangélica Peruana, 3 Esquinas, en el distrito del Tambo, Huancayo. Por favor, ¿nos podrían compartir de su familia? Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir con cada uno y con los oyentes que a través de esta plataforma nos están escuchando. Como ya mencionó nuestra hermana Gloria, soy Eloy Rojas, estoy pastoreando en la ciudad de Huancayo, la ciudad incontrastable le llaman, ¿no? Y ahí estamos ya por muchísimos años, y bueno, es un privilegio, como vuelvo a reiterar, estar con ustedes, compartir lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿no? Nuestra experiencia. Y bueno, soy papá también de 2 hijos que ya son mayores. Nuestra hija mayor se llama Kerry y el segundo se llama Esteban, ¿no? Ambos son solteros, ya mayor de edad también, y realmente agradecemos al Señor por nuestros hijos. Gracias, Mari. Gracias. Bueno, también lista para compartir por la gracia del Señor y el privilegio que nos concede de poder estar con todos ustedes. Como ya dijo Eloy, tenemos 2 hijos.
son mayores de edad y bueno, una está afuera, al menor lo tenemos todavía, no es tan menor, pero los agradecemos por ellos, por su vida y cada día oramos, ¿no? Creo que es lo que siempre hacemos. Y lista para compartir lo que el Señor disponga. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos. Para la ponencia de hoy es el tema disciplina con amor y límites. Y me complace presentar a nuestra amada hermana Maya Dagville. Ella está en la bella ciudad de Cusco. También nos ha acompañado anteriormente en otra jornada de ETE. Gracias, amada hermana, por la disposición con que nos aceptó esta vez también. La hermana Maya es de nacionalidad suiza, con un gran corazón peruano. Ella viene trabajando en el Perú hace 31 años. De profesión médico. Tiene estudios en teología y psicología. Actualmente está dedicada al trabajo pastoral en la Asociación Iglesias Evangélicas Eclesia Una Misión. Lidera el equipo pastoral. Trabaja en proyectos sociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes en riesgo. Es directora del Seminario Bíblico Eclesia Una Misión. Sus palabras de presentación, amada hermana, y quedamos atentos también a su ponencia. Muchas gracias, hermana Gloria. Ya se me presentó, creo, lo suficiente. En sí es un agrado para mí poder participar hoy con un tema en este campo de educación. A pesar de que soy soltera y no tengo hijos propios, han crecido en nuestro hogar transitorio un aproximado de 80 recién nacidos hasta el día de su adopción o reinserción familiar. Además, a otro tipo de proyectos sociales y hogares que a lo largo de los 31 años he dirigido. Así que si hablo de educación, no lo hablo como mamá biológica, pero sí con una, por la gracia de Dios, mayor experiencia que una mamá biológica normalmente puede tener. Eso, y gracias a los líderes académicos de ETE de darme la confianza para poder compartir. Gracias, hermana. Escuchamos su ponencia ahora, por favor. Muy bien, entonces, queridos hermanos y hermanas aquí presentes y también todos los demás que nos siguen luego en redes sociales, quiero introducir mi ponencia ya compartiendo la pantalla y voy a hacerlo así que después de cada tema en sí vamos a volver a la pantalla de ahora para ver preguntas directas de ustedes que ahora con los que puedo interactuar a lo largo de los próximos aproximadamente 90 minutos. Y quiero entonces de frente ahora compartir por favor la pantalla para que podamos empezar con la ponencia y sistemáticamente estar avanzando. Voy a hacerlo en pantalla completa. Muy bien. Ya agradezco una vez más a las autoridades académicas de ETE por la confianza de poder participar en esta jornada. Ya me presenté y se me ha presentado, así que quiero empezar de frente este tema de disciplina con amor y límites con la situación legal en el Perú. Pienso que es muy importante que también como iglesias evangélicas tengamos conocimiento del trabajo del gobierno en el campo de prever
una educación integral y sin violencia. Y desde el año 2018 está en sí vigente en el fondo publicado en el 15, luego reglamentado en detalles en el año 2018 lo siguiente. Está prohibido todo tipo de castigo físico o violencia a niños, niñas y adolescentes. Todas las instituciones públicas o privadas y todas las personas naturales que trabajan con menores no solo no deben practicar ningún tipo de violencia, sino están obligados a colaborar con el Estado peruano en promover una educación sin violencia y sin castigos físicos. Y aún hay que añadir que la ley mientras es interpretada de tal manera que si alguien sabe de actos de violencia contra menores y no declara eso en las instancias correspondientes, puede quedar también involucrado luego en un proceso de sanciones. Así que el Estado, desde algún tiempo atrás, toma muy en serio una de las problemáticas muy fuertes que tiene el Perú, y no solo el Perú, sino que es muy frecuente también en otras zonas, y eso es que lamentablemente la incidencia de castigos físicos y de otros tipos de violencia contra menores es muy usual. Quiero citar en este ángulo también una investigación, y los datos vienen luego al final, de Paz y Esperanza en las 4 paredes. Ustedes pueden ubicar esta investigación completa en Google buscando justamente con esta sigla Paz y Esperanza dentro de las 4 paredes, una investigación lamentablemente muy triste que ha arrojado, ejecutado con la seriedad y reconocido también por entidades internacionales, que lamentablemente la frecuencia de este tipo de tratos con menores en el Perú es muy frecuente, y si ahora hablo también como pastora evangélica, lamentablemente también en familias evangélicas es muy frecuente. Sé que hace 2 semanas ustedes han tenido una ponencia de alguien muy capacitado teológicamente que ha explicado, de Dirk Poganatz, cómo habla la Biblia de disciplina y disciplinar. Por eso quiero solamente muy genéricamente y muy rápidamente resumir algo de lo que él ha detallado. Hay una controversia ciertamente teológica bíblica justamente en muchas familias evangélicas sobre cómo se debe educar, si la Biblia en realidad enseña a castigar a los niños físicamente. Considerando el contexto cultural, social y político en el cual ha nacido la palabra de Dios, ha sido escrita la palabra de Dios, es importante entender que fue en un tiempo totalmente diferente al de ahora. No obstante, las palabras usadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son luego traducidos, por ejemplo, con disciplina y disciplinar, o sea, la palabra griega paideuo, como acá se dice, traducido en el Nuevo Testamento con disciplina o disciplinar, en el fondo significa educar, capacitar, instruir, acompañar, compartir conocimiento, y no tiene nada que ver con dureza o con castigos físicos. De tal manera que, en realidad, educar en el sentido de la palabra principal del Nuevo Testamento implica entrenar, guiar, instruir, implica enseñar autocontrol, llevar a la persona a ser realmente
una persona autónoma de las opiniones de terceros que fomenta la buena autoestima y nada de dureza, nada de castigos puntuales, de tal manera que entrando en este sentido en la temática y ya no detallando las palabras del Antiguo Testamento, si alguien que ahora participa o luego nos escucha desea tener este PowerPoint donde se detalla el significado de todas las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento que tienen algo que ver con educación, en todas las palabras del Antiguo Testamento quedan estas dos citas en blanco que se podrían usar como para decir, ajá, aquí ahora la Biblia habla de castigos. Pero analizando Proverbios 20, 30 y 23, 13 a 14, es en el fondo claro que estas citas no hablan de educación, no hablan de la situación del trato de padres hacia los hijos, sino que hablan mucho más claramente, sea de la situación amo-esclavo o de la situación de una persona en autoridad con un delincuente. Y si nos quedamos con la situación del amo y esclavo, tendríamos que añadir ahí definitivamente los términos del Nuevo Testamento, donde es muy claro, padres son advertidos de no provocar a ira a sus hijos, sino en disciplina, ya sabemos, enseñando, instruyendo, acompañando para que desarrollen su propio juicio, para fortalecer su autoestima, su autocontrol. En esta dirección deberían de trabajar. Lo mismo dice Colosenses 3, el verso 21. Y añadiendo a la situación de amo y esclavo, no está la cita acá, pero si usted lee los versos que siguen a Efesios 6, verso 4, si usted lee del verso 5 al verso 9, va a ver que el Nuevo Testamento también propone que la actitud de amos frente a esclavos hoy en día, de autoridades, empresarios frente a trabajadores, o extendiendo este tema padres a hijos, no debe ser autoritario y duro y como correspondía a la cultura del siglo I, sino que también a un esclavo. El amo que era parte de la iglesia del primer siglo estaba desafiado de tratar a este esclavo tal cual como él anhelaba que el esclavo a él como amo lo trate. Concluyendo Pablo en el verso 9 del capítulo 6 de Efesios, porque ambos ahora, el esclavo y el amo, si son parte de la iglesia, tienen un solo Señor que está en los cielos y que no hace acepción de personas. Así que en suma tendríamos que decir que no hay rasgo hasta aquí de que la Biblia hable de la necesidad de golpes. Un texto muy citado de padres o educadores que defienden golpe es definitivamente Hebreos capítulo 12, en los versos 5 al 11. Y ahí hay que decir que queda una palabra dentro que es azotar, que serían golpes con látigo. El texto dice que el Señor nos disciplina y nos azota y que los padres lo deben hacer igual. Quiero ahora preguntar a todo el auditorio, ¿cómo nos disciplina Dios? ¿Alguna vez le ha dado un golpe físico duro que aplasta, que desanima, que deja tirado en el suelo a uno? O más bien,
si lo analizaríamos, sería definitivamente así que Dios nos da mandamientos, nos da lineamientos para nuestra vida y nos dice, si tú te mueves dentro de estos lineamientos, puedes considerar con mi bendición. Más bien, si sales de este marco de lineamientos, van a haber cierto tipo de consecuencias. Y vamos a tener que hablar en la parte principal de mi exposición qué opciones en vez de castigos tenemos. Justamente la opción de poner límites y cuando hay transgresiones, aplicar consecuencias, sean naturales o consecuencias lógicas. ¿Qué es eso? Eso se va a ir explicando. Y para terminar, quiero terminar esta parte con el trato de Jesús con los niños. Y el trato de Jesús con los niños es muy peculiar, considerando el contexto del siglo I, que no consideraba a los niños como parte en realidad valiosa de la sociedad. Él los compara con los que puedan entrar al reino de Dios. Él deja claro que para ninguno de los niños debemos ser tropiezo. Él deja claro que de la boca de ellos Dios se prepara alabanza. De tal manera que el trato ejemplar de Jesús en su cultura era de tal manera desafiante que en cierto uno de estos textos Jesús tenía que confrontar a sus propios discípulos porque las madres querían llevar a los niños a Jesús y los discípulos impedían eso y seguramente diciendo, mire, el maestro está ocupado, está cansado y estos niños son bulliciosos y él frenaba a los discípulos y dejó claro, dejad a los niños venir a mí y dando a ellos una muy gran importancia. Quiero parar aquí por un momento. También porque entiendo que una pareja de pastores no ha estado en la exposición de Dirk, un poco más, y quiero por primera vez preguntar si hay alguna intervención de parte de alguien de ustedes por una de las citas bíblicas que ciertamente no me he tomado ahora el tiempo para leer todas. Vuelvo a reiterar, si desean tener luego el PowerPoint, no hay ningún problema. Al final viene mi mail y se puede pedirlo por mail o por WhatsApp. ¿Hay alguna consulta a esta parte introductoria? Quisiera mencionar o expresar algo sobre, creo que pasó rápidamente el tema de la diferenciación entre castigo y disciplina. No sé qué me podría decir. ¿Hay diferencia? Porque vi hay una anotación. No sé si me puede explicar, por favor. Muchos psicólogos de la línea de disciplina positiva y algunos libros al final voy a proyectar también, definen la diferencia de esa manera, que disciplina tiene que ver con, y eso es interesante, y eso no son psicólogos meramente cristianos necesariamente, disciplina tiene que ver con poner límites adecuados a la edad que contribuyen en formar a los niños y que disciplina implica dentro de estos límites guiar, instruir, según la edad también argumentar, explicar por qué esta limitación
y que eso emboca en el fondo en una dirección a largo plazo de formación, de autoestima, de propio juicio, de un comportamiento que respeta no solo los límites en la familia, sino también los límites y reglas de la sociedad en general, y que es luego una persona que se mueve dentro de estas limitaciones de una manera productiva y favorable para la sociedad. Y castigo apunta a frenar muy rápidamente algún comportamiento y es usualmente tajante, fuerte, eso es implícito en español y en todos los idiomas en la palabra, que corta un comportamiento, pero que no da pista a un cambio, pista a entender por qué y para qué no lo que el niño pequeño o el adolescente ha hecho. Definitivamente, eso no lo podemos profundizar. Si el niño empieza a gatear y quiere meter su dedo al tomacorriente, la mamá no va a poder dar largas explicaciones, ahí va a tener que venir, no. Y luego sacar el niño de ahí. Pero un poquito después va a tener que venir en la muy gran parte de las situaciones las reglas adecuadas y el comportamiento dentro de reglas y una alternativa si hay infracciones. Eso ahorita vamos a entrar a este tema. Gracias. Entonces vuelvo a compartir la pantalla para entrar después de haber hablado de qué significa bíblicamente disciplina, paideuo, acompañar, educar, guiar, compartir, experiencia de vida. Vemos la siguiente palabra que está dentro del título, amor. Amor ahora, para nosotros, es una palabra casi muy maltratada. Hay que ir a la definición bíblica de amor. Amor ágape, el amor que caracteriza a Dios y que es el amor que mora en nosotros por la presencia del Espíritu Santo, siempre y cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, se podría definir es una actitud de benevolencia que siempre busca el máximo bien del prójimo y que busca eso independientemente e incondicionalmente y que no espera necesariamente que vuelva lo mismo de parte de la persona con la que tengo un trato así. Eso es el tipo de amor que deberíamos de tener hacia Dios en primer lugar, eso es el primer y gran mandamiento, pero también hacia nuestros prójimos. Si ustedes analizan Marcos 12, 30 y 31, desde el texto griego, van a ver que se usa ahí esta palabra por amor, ágape. El griego ciertamente tiene otras palabras también por amor, pero que no interfieren en estos mandamientos. Estamos entonces desafiados a tratar también a los niños así, buscando en realidad el bien del niño. Queda entonces la pregunta, ¿qué es en el fondo un trato que hace bien al niño? Y habrá padres que van a decir, si le doy a mi hijo todo lo que él quiere, eso es un bien para él. Van a haber otros padres que van a decir, no, más bien si lo tengo como para decir a correa corta, protegiendo de todos los males, eso le hace bien. Y quiero presentar ahora una propuesta en esta línea que podría realmente hacer bien al niño para que luego sea un joven, un adulto que dentro de la sociedad es productivo, activo, vive con gozo, vive con ánimo, con buena autoestima y que ha aprendido
a respetarse a sí mismo y a respetar también al otro, que ha aprendido a amarse a sí mismo y amar a su prójimo, como es el segundo mandamiento resumidamente hablado de la palabra de Dios. Por eso, límites y reglas, y la constatación clara que la vida consiste de reglas y límites. Y solo con reglas y límites o leyes en lo secular hablado podemos convivir en paz. Y hay límites legales, hay límites morales, hay límites biológicos, hay límites y reglas en el tránsito, hay en cada profesión reglas, hay en cada institución reglas, y las reglas no solo son de afuera, sino en muchos casos son intrínsecas, son desde el interior. Y hablando únicamente, por ejemplo, de reglas biológicas, ahora he saltado eso muy rápido, no por querer ocultarlo. Tengo 66 años, he tenido mucha fuerza física durante mucho tiempo. Sigo teniendo, pero ya no tengo la misma de hace 10 o 20 o 30 o 40 años. Así que hoy vivo una limitación biológica, por ejemplo, meramente por la edad. De tal manera que convivir en paz implica aceptar reglas, aceptar límites y con eso responsabilidades, y hablando ahora de niños, adecuadas a las reglas y a la edad. ¿A qué va eso? El niño, en cuanto más pequeño posible, debería de aprender que la vida también tiene límites y reglas, y que no todo es lo que yo quiero hacer, que no todo es mi libertad y mi deseo y lo que me gustaría a mí, sino que también hay el otro al que también algo le gusta y que tiene también el mismo derecho de poder vivir lo que le gusta. Y eso debe, en el fondo, empezar de una manera muy pequeña. Voy a proponer, y después con la edad de 6 años o 5 años vamos a volver a hacer una pausa, proponer reglas o responsabilidades adecuadas, aquí en este caso, para niños de 1 a 3 años, considerando que con 1 año el niño sí o sí, si es un niño sano, gatea y ya está queriendo empezar a caminar. Y a lo largo del 2º año de vida, camina, de tal manera que ya se moviliza por sí solo. Y a más tardar, cuando empieza a movilizarse, aunque sea todavía algunas veces gateando, deberían de entrar ciertas responsabilidades. Hasta esta edad deberían existir horarios habituados para dormir, para levantarse, para comer, para bañarse, para jugar. Also, los padres o educadores deben haber previsto que hay horarios establecidos y, por supuesto, en vacaciones o en un feriado o cuando voy de paseo, puede variar esa regla, pero la regla es la que es establecida para el día a día y las excepciones serían las excepciones. Además, debe haber reglas habituadas al salir de la casa. Por ejemplo, si uno vive en un lugar peligroso y la calle empieza de frente en la puerta de calle, debe ser claro, antes de salir de la casa, el niño pequeño de esta edad me da la mano. Y si no me la da, no salimos a la calle. Y sobre eso no luchamos, ahora me tienes que dar la mano, sino eso se ha establecido y el niño aprendió, si quiero salir, voy a dar la mano. O para ir a comprar,
Para ahí el niño ha aprendido, si ha sido formado, que no va a ser berrinche, quiero galleta. A lo mejor lo va a decir. Si es pequeño y no puede hablar, a lo mejor lo va a coger del estante y lo va a venir a traer y lo va a mostrar a la mamá. Pero si la mamá dice que no, con una seña de cabeza, el niño lo devuelve a su lugar. Regla también sería saber en esta edad arreglar sus juguetes, aprender a vestirse, saber también empezar a saber jugar solo y no solo siempre dependiente de un adulto o queriendo ser entretenido. De 3 a 6 años, aprender a arreglar la cama, ordenar el cuarto, ordenar sus útiles escolares, alistar la mochila, cambiarse de ropa, regresar de la casa o del jardín o de la escuela o del deporte, si eso es la costumbre de la familia y la mayoría, al menos aquí en la sierra, es la costumbre también en zonas urbanas de hacer eso. Debe ya saber bañarse, con 6 años también solo en la ducha. Debe participar según un rol y de manera adecuada a la edad con algunas tareas domésticas y debe haber aprendido, porque eso es el uso en la familia, que puede expresar sus deseos, sus necesidades de una manera adecuada. Debe haber aprendido que berrinches no son la forma adecuada, sino que hay otras maneras adecuadas y que se le va a escuchar y que se le va a tomar en serio. Quiero añadir algo antes de una primera pausa. Las reglas en la edad entre 3 a 6 años deben ser como marcos. Y dentro de estos marcos, el niño debe tener, si fuese posible siempre, pero al menos en algunos aspectos, la opción de elegir, preferentemente entre 2 opciones. Y eso quiero explicar con 2 ejemplos. El ejemplo 1. El niño está aprendiendo a bañarse solo y más antes, alguna vez conversando, se ha decidido los días cuando se va a bañar. Y de repente esa familia ha decidido los domingos, los martes y los jueves, excepcionalmente alguna vez más, pero en esos 3 días, sí o sí, el pequeño Pablo se baña. Cierto martes, por ejemplo, la mamá le podría preguntar a Pablito, hijo, ¿quieres bañarte hoy antes o después de la cena? Ella no le va a preguntar, hijo, ¿te quieres bañar hoy? Porque ya es establecido que los martes se bañan. Y ahora me van a decir, pero los niños no saben qué es martes con 4 años. Ciertamente todavía teóricamente no, pero en práctica, si eso es el uso, lo sabe. O sencillamente la mamá lo ha mencionado, si recién tiene de repente 4 añitos y todavía con los días está confundido. Bueno, hoy, por si acaso, Pablo es martes, ¿no es cierto? Pero ahora le va a preguntar, ¿quieres bañarte antes o después de la cena? Así el niño sabe bañar, eso es la regla. Pero yo ahora puedo decidir entre estas 2 opciones, en qué momento lo voy a hacer. Y la madre va a respetar en absoluto su decisión. Y esa decisión queda inamovible. Y si el niño ha decidido después de la cena, y justo hoy viene el tío más querido a la hora de la cena, y el niño quiere jugar con el tío, no se va a decir, bueno, entonces ya no te bañas hoy. Sino, el niño estaría desafiado de bañarse rapidito y luego igual puede jugar. O otro ejemplo, la lucha por el poder, por cierta casaca nueva. La tía ha regalado una casaca nueva, el niño solo quiere ponerse esta. Y como que es nueva, la mamá no quiere que con esta se vaya al parque, por ejemplo, donde hay peligro que la va a malograr.
pero la mamá quiere evitar luchas por el poder. Y la mamá dice, hijo, hoy que te vas a poner la casaca roja o la casaca azul. Y tanto la roja como la azul no son la nueva. Y si cosas así se hacen consecutivamente y siempre, el niño ya sabe si en realidad quiero salir, ahora voy a poder tener que elegir entre estas dos casacas. Porque si quiero presionar de poder ponerme la nueva, no voy a ir al parque. Quiero hacer un pare aquí. Si quieren, podemos volver también a las responsabilidades para cada edad. Y quiero preguntar cómo ven esa propuesta de responsabilidades que sé, con mis 31 años viviendo no en Lima, no en la costa, en la sierra y en la selva, en los dos lugares, mucho tiempo, que no son muy usuales, que se va forjando eso, pero de que sí serían adecuadas a la edad. A lo mejor hay intervenciones incógnitas, preguntas. Todavía no, por favor, ¿qué hacer si el niño no respeta estas limitaciones? Eso es un capítulo más allá, pero a las limitaciones o responsabilidades que propongo, preguntas a estas. Sí, Maya, muchas gracias. Es muy interesante el tema que se está desarrollando y cómo tú lo has presentado. Mi pregunta entonces es, ya están los límites, las reglas, y estas son de acuerdo a la edad del niño, y entonces podríamos decir que estas reglas, estos límites, son como las pautas en las que nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos. Ahora depende cómo entiendes la palabra disciplinar. Si la entiendes como guiar, instruir, con paciencia, explicar, argumentar, sí, diría 100%, eso es. Sí, en ese sentido, en el sentido que se ha planteado al inicio, el disciplinar, que es enseñar, guiar, ¿no? Entonces, en ese sentido de disciplinar, estas reglas y estos límites, en ese sentido debemos instruir a nuestros niños también con estas reglas para utilizar la palabra disciplinar a nuestros niños en los límites y en las reglas de acuerdo a su edad. ¿Es así? Es así. Eso propongo. Sí, gracias. Una pregunta, hermano. Obviamente que esto requiere la presencia de la madre. Bueno, el padre está trabajando, ese es el modelo más o menos que yo veo. Pero en una sociedad donde los padres trabajan 8, 9, 10 horas, ¿cómo se podría aplicar esta iniciativa? Gracias, conozco esas situaciones, conozco la problemática si los padres contratan una nana. Creo nada en contra de nanas, pero se tiene que instruir la nana cómo debe funcionar eso. La nana no debe ser la que hace todo lo que el niño debería de hacer, porque muy bien se han fijado. Con 6 años propongo que el niño arregla su habitación solo, se baña solo, es responsable con sus cosas. Y una nana frecuentemente es la doméstica que arregla todo y evita que el niño lo haga, porque ya no hay tareas domésticas. Eso es un problema, es realmente un problema, y se debería de, si es necesario que ambos trabajan, educar a la nana, instruir, mejor dicho, es eso, a la nana para que siga estas reglas. Lo bueno es que ahora, en este sentido, lo bueno, que los niños con 3 años deben entrar al jardín,
Y en un buen jardín, padres tienen influencia. Hay reuniones de papás, ustedes puedan proponer cómo deben funcionar las cosas y cada vez más es en esta línea cómo funcionan los jardines, cómo funciona también Cuna Más, cómo funcionan los wawabasis, donde niños podrían en realidad dentro de estos marcos que propongo aprender en las horas donde no están educados y formados por sus padres. En este sentido, es muy bueno, si es posible económicamente, que los padres o que la pareja, antes de tener hijos, evalúe si en realidad ambos van a hacer carrera. Vuelvo a decir, conozco muy bien las situaciones donde es necesario que ambos trabajen, al menos también la madre por unas horas, pero hay una creciente cantidad de la población donde en fondo ya no sería absolutamente necesario. Y en esta franja de la sociedad sería muy bueno instruir la Iglesia a las parejas antes de que tengan un hijo, evalúen cómo lo van a hacer cuando nace este hijo. ¿Quién de ustedes va a trabajar menos? O a lo mejor 3 años va a trabajar la madre, porque justo está por despegar en su carrera académica, y el padre se queda en la casa. Sé que es un modelo no muy usual y no sé qué dirán muchas iglesias a eso, respeto otros puntos de vista, pero eso hay que diferenciar. Si una familia votaría por el padre que se queda con los niños por ciertos tiempos y la madre trabaja en ese tiempo y a lo mejor luego lo reinvierten, si tenemos recelo contra eso, no es un recelo bíblico, sería un recelo cultural. Y creo vivimos tiempos donde deberíamos de diferenciar un marco bíblico, verdaderamente bíblico, que es nuestra regla de vida, o marcos culturales. Eso por lo pronto como propuesta. ¿Algo más? Si no, volvemos y ahora iríamos a los niños más grandes. Y esos serían ahora los de 7 a 10 años, los últimos años antes del inicio de la adolescencia, que por ahí con 10, 11, 12, según se manifiesta. Ahí sí tendríamos que tener en el fondo, según esa propuesta, un niño que ya sabe mantener todas sus cosas en reglas, cumplir horarios, hacer las tareas de la escuela solo y saber yo puedo pedir ayuda cuando me estoy trabando, pero ya lo hago principalmente solo en la medida como puedo. Debe haber un rol de tareas domésticas que ahora con esta edad el niño puede aprender a cocinar, tener tareas de cocina, tener tareas de lavar, tareas un poquito más fuertes que en los años anteriores. Y estoy mencionando acá también saber expresar sus deseos y necesidades y participar en la conferencia familiar activamente. Espero que alcance el tiempo para siquiera 5 minutos decir qué cosa es una conferencia familiar. Y en esta edad debe aprender a administrar algo de dinero. No estoy hablando del sol de propina donde puede comprarse sus dulces, sino de un poco más de dinero con el cual debe comprar cosas que se ha acordado antes. Also, si pierde su lápiz, sería bueno que tenga un dinerito y sabe el lápiz o el borrador o alguna otra cosa que la familia ha determinado, lo debo pagar de mi dinero, de los
2 soles por semana que recibo o de los 5 soles por semana que recibo. Estoy hablando de cantidades muy pequeñas de dinero. Pero es necesario de que el niño empiece en esa edad a administrar mínimas cantidades de dinero. De ese dinero también va a pagar si ha malogrado una maceta de la mamá porque ha jugado en el lugar donde no corresponde y sabe, bueno, eso ahora es mi responsabilidad con tal, tengo mi dinerito y si no lo tiene, va a tener que pedir, mamá, pues esperar un mes, tú compras la maceta y yo te lo devuelvo. O sea, debe aprender un trato con dinero para que luego, con la adolescencia, hasta la mayoría de edad, podríamos lograr lo que está acá, que haya un joven que en el fondo es responsable con todas sus necesidades, tareas y privilegios por haber entendido que eso es lo que dentro de la sociedad ahora le toca hacer. Y donde también en cuanto a sus gastos está empezando a colaborar con cubrir estos gastos. No digo que necesariamente los cubre todos, pero que sea consciente, y eso debería de ya haberse logrado hasta antes de los 18, que él también o ella también puede trabajar para apoyar con una parte de los gastos que tiene. Si fuese posible y la familia tiene una economía que permite eso, sería interesante que con 17, 18 el joven reciba un monto mensual y sepa exactamente qué tiene que comprar de este dinero. No va a pagar para la comida que come en la casa, pero va a saber, ahora recibo tanto cada mes, eso al año es tanto, y voy a tener que pensar en mi siguiente casaca, en mi siguiente zapatilla, en mi siguiente cuaderno o según lo que la familia está pidiendo que el joven tenga que pagar de este dinero, para que llegando a la mayoría de edad, en el caso de que esto en realidad haya procedido, tengamos un joven que ya sabe planificar también sus gastos y en conferencia familiar, hablando con los papás, pudiendo decir, tanto gano cada sábado si voy a trabajar, tanto voy a ganar en vacaciones si puedo coger tal o cual trabajo, tanto del gasto de mi universidad, por ejemplo, puedo yo asumir, tanto de mi ropa puedo asumir, tanto, no sé, hasta de la comida fuera de casa puedo asumir. Entonces tendríamos con 18 un joven que es consciente de dónde viene el dinero y cómo lo tiene que administrar. Y eso sería un joven ya responsable con, en realidad, su vida y su futuro. Y si padres lograrían eso, podrían tener bastante seguridad que este joven, si luego tiene mayoría de edad y puede, por ejemplo, firmar en un banco una tarjeta de crédito que hoy en día tan fácilmente se consigue, o tener un mejor celular, se ahorra el dinero, que eso no lo va a llevar a una deuda inmensa. En Europa, por ejemplo, se tiene desde algunos años serios problemas con jóvenes mayores de edad que pueden firmar cierto tipo de contratos y que no han aprendido a ser responsable con dinero y que luego tienen con 20, 21, 22 tales deudas que necesitan una persona que tiene la autoridad sobre todos los bienes de este joven
el joven pierde la capacidad de firma ante ciertas instituciones porque lamentablemente recién en esta edad tiene que empezar a aprender a ser responsable porque lamentablemente en el hogar no se ha forjado eso. Quiero volver a hacer aquí un par que piensan a esa propuesta de manejo de dinero, específicamente de manejo de también trabajo y estudio, aunque a lo mejor los padres tendrían el dinero para pagarle todo. Sé que muchísimos jóvenes están obligados de hacer eso, pero hay también una creciente franja donde los padres piensan, mi hijo lo tiene que tener mejor que yo, así que le voy a pagar todo. La propuesta que propongo es no ir por ese lado, sino, aunque habría el dinero, no darle todo, sino que paulativamente vaya asumiendo responsabilidad económica también antes de llegar a la mayoría de edad. ¿Propuestas vuestras? ¿Contrapropuestas? ¿Opiniones? No se olviden Maya, de ¿tú prender el conoces micrófono. Sí, Nelly. Tú conoces, Maya, en realidad por los años que tú vives en Perú, el contexto que vivimos, ¿no? Conoces también la cultura que se vive aquí en Perú. Entonces, mucho hay de que los padres, ya sea por la generación que han vivido, dicen, no, a mi hijo no debe faltarle nada, entonces yo le doy todo. ¿Qué es lo que los padres quieren evitar en este sentido para que tengan ese pensamiento? Creo en la presión social que se vive en esa franja de la sociedad. Quieren evitar que ellos mismos sean criticados si no le dan todo. Porque hay una franja en la sociedad creciente, al menos en zonas urbanas, y yo vivo ahora desde 20 años, un poco más que 20 años en Cusco, ya no tanto en el campo, donde entre ellos como padres, aún en colegios, en universidades, más en el colegio todavía, hay bastante presión entre padres, ¿no es cierto? De que mi hijo no trabaja, mi hijo tiene tal, mi hijo tiene cual, y eso se transmite al niño, y el niño luego, el adolescente también quiere tener la zapatilla de marca que tiene su compañero, y en fin, ahí empieza el problema. Lo que los padres no están evaluando es lo siguiente. Aunque estén en condiciones de darle todo, y qué bueno en el fondo tener esa condición, va a llegar el momento donde ya no existen ellos. Y si el hijo hasta entonces solo se ha acostumbrado a obtener todo, a más tardar, si pasaría la tragedia que ese padre fallece y ya no hay la sostenibilidad económica y a lo mejor fallece temprana edad, queda ese niño sin, o ese joven, ese adolescente, sin la capacidad de luchar por su propia vida. Y creo ningún padre quiere formar un hijo que no sepa luchar por su vida. Todos los padres, creo, quieren en el fondo niños, hijos, adultos, luego jóvenes adultos, que sepan manejar su vida, que sepan luchar por su futuro. Esa lucha se tiene que enseñar desde el segundo año de vida, porque si en esta edad me cae todo, ya me acostumbro, todos nosotros nos acostumbramos fácil a que me cae todo, ¿no es cierto? Ya eso, ¿quién no disfruta eso? Bueno, hay ciertas personalidades que no lo disfrutan, pero niños toditos, hasta diría, hijos con cierta discapacidad. Hay niveles de discapacidad, multidiscapacidad. Hay estados donde todas esas reglas no funcionan. Pero hasta una discapacidad intelectual leve a moderada y una leve discapacidad orgánica, digamos física, de algún miembro, pierna, manos, las mismas reglas.
Hemos tenido también bebés con discapacidad intelectual y multidiscapacidad leve a moderada, donde las mismas reglas en el hogar transitorio. Y claro, de repente, medio año después, lo mismo que un niño que no tiene una limitación de discapacidad. Eso sí, eso de ordenar sus juguetes será al final del segundo año de vida, porque hasta ahí más o menos a lo mejor gatea o camina, ¿no es cierto? Y antes no, pero tampoco no es para engreír a un niño por una leve discapacidad. Igual va a tener que aprender a luchar por su vida. No sé si eso es respuesta en algo. Sí, muchas gracias. Hermana Maya, buenas tardes. Buenas tardes. Considero que lo que usted plantea es muy interesante, pero bastante difícil de aplicarlo como padres, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que pues se le dice niño al joven de 17 años. De 30. Sí, lamentablemente. Y conversando, por ejemplo, con mi hijo, él dice, mamá, si nos tratan como niños, hay que aprovechar a actuar como niños. Y tiene razón, ¿no? Porque yo veo esto aún en la iglesia. Lamentablemente, pues, sería estupendo si los papás nos sujetáramos un poquito, como quien dice los abuelos, los pantalones y poner las reglas establecidas. Pero hay muchas cosas, hermana Maya, que tienen que ver con el aspecto cultural, con la idiosincrasia de los pueblos, encima las imposiciones del gobierno, etcétera. Que hacen un poco opacar esto, ¿no? Porque, bueno, como usted señala, es importante formar al chico para la vida, para que se pueda defender. Lamentablemente a veces nosotros tratamos como tal y dicen que se les está bajando la autoestima, sobre todo en el colegio. Cualquier cosa que pudiera hacer el maestro, le estás bajando la autoestima, ¿no? Entonces, simplemente hay que tratarlo con tal delicadeza, ¿no? Y que no nos permite decirle algunas cosas directamente. Y esto es una frustración para los maestros de hoy en día, porque educamos en ciertos valores, les señalamos algunos aspectos. Bueno, por la gracia de Dios, algunos lo tomarán en cuenta, pero llegado a casa las cosas cambian. Y si tienen padres sobreprotectores, peor, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es muy interesante, muy interesante. Como madre, digo, un poco difícil de aplicar. De repente, bueno, los jóvenes son jóvenes, ¿no? Pero siendo de niños, un poquito difícil. Y con la realidad que vivimos, otro obstáculo, ¿no? Entonces, eso sería un comentario que quisiera hacer. Que no es sencillo, no es sencillo. Que no solo en el Perú no es sencillo, en Europa igual, aunque el color en algo podría ser diferente, pero en el fondo es lo mismo, no es sencillo allá tampoco. Solo diferente, pero en la misma línea no es sencillo. Pero si no empezamos con eso, se sigue formando a jóvenes que no pueden manejar su vida. Y eso es una de las grandes problemáticas a las que el Perú también va a llegar por esta gran franja de la sociedad que dice, yo debo darle todo, yo no lo he tenido. Eso es uno de los muy graves errores que padres pueden cometer. Si tiene dinero, podría dar todo. Póngale una cuenta bancaria, vaya dando cierto dinero ahí y en su debido momento, cuando se trata de un doctorado o de querer ir al extranjero para un posgrado, hay un ahorro que a lo mejor el hijo ya crecido, ya profesional, luego con mucho gusto va a usar o ya alguna otra cosa, pero no pensar si le doy todo, le hago bien, le amo. Ya hemos partido de eso. ¿Qué es amor? Buscar el bien del niño. Si el niño no aprende a luchar por su vida y saber, yo puedo luchar, yo puedo aprender, yo puedo esforzarme, voy a sudar, voy a estar así,
pero lo voy a lograr. Y eso fortalece su autoestima desde chiquito. Entonces no le amo en realidad. Amor no es darle todo e engreírlo. Ahora no podemos hablar además de cómo forjar una buena autoestima. Eso sería, estaba entre 5 temas, pero decidí al final por lo que ahora estamos desarrollando. En realidad, yendo por esa línea por la que vamos, formo una estable autoestima, porque yo pido responsabilidades de mi hijo y le ayudo al inicio y luego lo hace solo y tiene la satisfacción, yo puedo. Y si puedo, sí, ya, ahora también puedo evaluar si tengo un hermanito menor, yo puedo hacer algo con él, ¿no es cierto? Yo puedo en la sociedad hacer algo. Yo puedo ser útil y nada mejor que el niño chiquito aprende que puede ser útil. Un bebé de 8 meses, cuando hay en un hogar, puede haber otros 3 menores y que pide su comida, puede entender, no acá, es en otro lugar, pero lo entiende. Si le digo, pequeño Max, ahora vas a esperar 15 minutos. No sabe qué es 15 minutos. Voy a tener que atender a tus hermanitos menores que ves, pues, si le levanto de repente y más antes le he levantado y ha visto a los recién nacidos o de repente todavía prematuros que están en el mismo hogar y le atiendo a estos y luego le atiendo a él. En la segunda que él escucha eso, sabe que luego igual va a tener lo que necesita. Así que está asumiendo responsabilidad y sabe, yo puedo esperar, pero ese pequeñito no puede esperar. Pero eso empieza con meses de edad y es urgente enseñar eso a las jóvenes en las iglesias. Es urgentísimo. De esa manera formamos familias mucho más estables y creo que esa es la voluntad de Dios y es la necesidad urgente de la sociedad, familias estables, ¿no es cierto? Donde en realidad hay disciplina, como lo hemos entendido, el amor que busca el bien y bueno, los límites, ¿no es cierto?, en los que estamos. Pero de que es medio revolucionario y que lo sigue siendo, un poco menos que hace 30 años. Vuelvo a decir, no sé si me atrevería como extranjera a decir lo que ahora estoy enseñando, si no viviría la mitad de mi vida en el Perú, ¿cierto? Pero viviendo la mitad de la vida en el Perú y trabajando desde prácticamente 30 años con menores en riesgo y con sus familias, con lo que quedó como familia disfuncional, y sé, funciona. Y es aplicable. Y madres analfabetas han aprendido a aplicarlo. Y eso es lo interesante. Por eso estoy convencida, ¿no es cierto?, de lo que estoy enseñando. ¿Podemos seguir? ¿O hay algo que no les deja dormir esta noche? Hermana, no hay una... Bueno, disculpe que estoy haciendo las preguntas, pero no sé si debe haber una escuela de abuelitas, porque en verdad, en mi iglesia, el tipo de asistencia o de asistentes que tenemos un gran número de madres solteras que tienen que trabajar muy temprano y son las abuelitas que se quedan a cuidar. ¿Ya? No entonces es la escuela de abuelitos y no la escuela de padres. También, o juntos. También hacemos eso en nuestros proyectos en parte. En la necesidad, claro. Se invita a las abuelas que están a cargo de cierto niño de un proyecto cuando hay reuniones de padres de familia, claro. Invitamos a los que tratan directamente con los niños. Y en la iglesia, ¿para qué no? Una secuencia de mensajes sobre eso. O una secuencia de estudios sobre eso, ¿cierto? Donde capto la mayor parte de las personas que tienen una influencia directa. Sería muy bueno. ¿Ya? Nada en contra de la escuela de abuelitos. ¿Ya? Voy a volver a compartir
para seguir ahora con las qué hacer. Eso vimos. Ahora, ¿qué hacer cuando hay infracciones? Porque es absolutamente cierto, donde hay reglas y límites, siempre van a haber infracciones. Y creo que la mayoría de los educadores llega a golpear a un niño porque no tienen otro recurso, porque ya no saben qué hacer, porque se ven impotentes frente a la infracción a la regla. Y en el fondo creo la mayoría de los padres que golpean, en el fondo no están muy contentos con golpear o con gritar o con algún otro trato duro. Bueno, sí hay personas con un trastorno psicológico que a lo mejor ya no sienten luego, pero creo la mayoría de los padres siente cuando ha golpeado. Así que hay que enseñar qué son consecuencias naturales o lógicas en vez de castigos. Y las consecuencias naturales son muy sencillas. Son consecuencias que entran naturalmente, automáticamente, sin intervención del educador, siempre y cuando el educador no impide que entre esta consecuencia. Un ejemplo, y vamos a hacer algunos más: el que no come tiene hambre. ¿Qué significa eso luego en la educación? En unos minutos. El que no se abriga se resfría, un poco más delicado, pero funciona. Consecuencias lógicas ya no entran automáticamente. Son consecuencias determinadas y organizadas por los educadores o en conferencia familiar determinadas. Deben tener mínimamente estas características. Esta consecuencia lógica acordada es relacionada con la infracción, tanto en el factor tiempo como en lo que esencialmente es. Por ejemplo, si el niño no ha hecho su tarea, no puedo quitarle su propina, porque la tarea no es un trabajo pagado, o sea, no hay una interrelación, pero sí puedo acordar de tal hora es hora de tareas y después hay media hora de tele. De tal manera que si el niño no ha hecho rápido la tarea, sencillamente no tiene tele. Tampoco es bueno decir, mire, tú ya sabes, no has regresado de tu salida a la hora, al adolescente. Cuando vuelve tu papá de la minería te va a decir que viene ahora. Y eso es en un mes. La consecuencia lógica tiene que entrar inmediatamente o en cuanto más antes y tiene que ser relacionada con la infracción y la responsabilidad no cumplida. Debe ser razonable en cuanto a la edad, lógicamente, a un adolescente puede caer una consecuencia lógica diferente que a un niño de 5 años. Debe ser respetuosa y no producir vergüenza o culpa o dolor. Nunca voy a instituir una consecuencia lógica que luego deja avergonzado a mi hijo todavía en público delante de otros. Y debe ser revelada de antemano, se debe saber cuál es esta consecuencia lógica. Algunos ejemplos muy rápido para entender un poco. Situación, consecuencias naturales ahora, ejemplos de consecuencias naturales. El niño de 18 meses no quiere comer, está en su silla sentada y cierra la boca. Y cada vez, en cada horario de comida, se desencadena una lucha por el poder. La mamá dice, come un poco, hijo. El hijo sigue cerrando la boca. Come, hijito. Una cucharita para papá, una para el abuelo. El hijo no come. ¿Quién pierde y quién gana en esa lucha de poder?
El chibolo de 18 meses gana y la mamá está frustrada. ¿Qué se puede hacer como consecuencia natural? En la siguiente, la madre le pregunta al niño, ¿quieres comer, hijo? En el fondo ya es evidente que no quiere comer porque ya tiene un bocado en la boca y lo mueve desde 15 minutos. Pero la mamá igual pregunta. El niño señala que no quiere comer. La madre, entonces, hijo, te guardo tu comida. Y le quita el plato y lo tapa y lo guarda. Frecuentemente en ese mismo momento el niño va a decir o va a señalar que quiere la comida, pero ya no se le da, porque se le preguntó, él ha respondido, con 18 meses no en palabras, pero con gestos, se respeta su respuesta, se guarda la comida. Luego puede salir de la mesa, puede ir a jugar. A la media hora, a la hora, tiene hambre. Eso es lo normal en un niño sano. No se le da nada hasta la siguiente hora establecida de comida. Esa hora va a depender de su edad. Con 18 meses es posiblemente unas 2-3 horas después. Si no recién, si eso fue el almuerzo, a la cena, sino en la hora del fiambre, de la media tarde. A esta siguiente hora establecida de comida se le pone delante el mismo plato con la misma comida. Y eso se repite hasta que coma. Cuando ha comido todo, puede tener luego los ricos que comen los otros, porque ya no darle luego los ricos sería castigarle, eso no hacemos, pero tiene que primero comer lo que en debida hora no ha comido. Mi propio sobrino, hoy un varón con doctorados de 45 años, llegó a la casa de mi madre, de su abuela, porque ya no comió en su casa. Nada, casi. Yogur todavía y jugo de naranja. Un flacucho de 2 años y medio. Mi mamá lo trató así, con esa metodología. No comió 2 días. Tuvimos que volver a cocinar la comida que no había comido para dar la apariencia que la misma comida en el mismo plato. Al segundo día, sin morirse de hambre, porque bueno, agua se le dio, lógicamente, empezó a comer y desde entonces come. Eso funciona 100%. Si no funciona, es porque la mamá tiene tanta pena. Ay, mi pobre hijo ahora tiene hambre, le voy a dar algo. No, hay que hacerle sentir el hambre y luego la misma comida para que aprenda, yo no puedo elegir qué es lo que como y qué es lo que no como. Eso también se puede hacer con los que solo comen ciertas comidas, lo mismo. Consecuencia natural, el hambre, y el hambre me motiva a comer. Otro ejemplo, el niño de 2 años no quiere dormir durante toda la noche. Hablamos de niños sanos, no se olviden de eso. Si no grita 2 veces y pide su leche. Al ver a la mamá se sonríe y se vuelve a dormir frecuentemente sin tomar la leche que se le ofreció. Es muy frecuente eso. ¿Qué se puede hacer acá? Consecuencia natural. En el fondo, es algo entre natural y lógica, pero es todavía natural. Cierta tarde la mamá le dice, hijo, ahora tú ya eres grande, ya no necesitas comer en la noche, ahora puedes cenar tanto como quieras. Y cuando te vas a la cama, te doy tantos biberones de leche como quieras. Pero luego, chao, hasta mañana. Llorará 1 o 2 noches y luego duerme y con él toda la familia, y aprendió a comer cuando corresponde y no jugar con el descanso de toda la familia que vive a lo mejor en 2 habitaciones muy cercanas, y ha aprendido, ¿no es cierto?, qué consecuencia hay si no come lo suficiente, en el caso del número 2, del ejemplo 2. Sé que eso ahora espanta a las mamás presentes y a las abuelas presentes de repente también, si tuviéramos. Pero es muy útil y funciona.
y no produce ningún daño ni psicológico ni físico, porque la mamá lo dice con la naturalidad del caso. No lo dice, mire, ahora hijo vas a tener hambre 2 horas y no vas a recibir nada. No, la mamá solo guarda la comida y normal sigue adelante haciendo la cosa. A ver, intervenciones. Sí, yo ¿O pienso, están Maya. tan espantados que ya no saben ni hablar? Sí, yo creo que en realidad todo esto que tú has hablado hasta hoy, ¿no? Las consecuencias en lugar de castigos es algo de aprender, porque creo que en lo que vivimos hoy en día deberíamos educar primero a los padres antes de los hijos o antes de que los hijos vengan. Habría que educarlos a ellos primero para realmente ellos aprendan a desarrollar hijos que puedan vivir por sí mismos, ¿ya? Y pero sí, nos enfrentamos, como consejera, lo digo, como consejeros nos enfrentamos a situaciones así, donde viene la abuelita y dice, mi hija maltrata a mi nieto, a mi Pablito le está haciendo esto. Y le digo, Pablito no es su Pablito, Pablito es hijo de su hija. Sí, pero que ella no le da de comer lo que el niño quiere y te das cuenta. Entonces es otra vez lo que decía el pastor, ¿no? Escuela para abuelas, escuela para padres. Pero ¿qué rol debería tener la iglesia en este aspecto? ¿Ya? Porque yo creo que también la iglesia debería tener un rol muy importante para educar a padres, abuelas, a próximos padres. ¿Qué te parece a ti? Creo la iglesia debería de tener, también en este campo, como en muchos otros campos, una voz profética. Los profetas del Antiguo Testamento tenían más que nada una tarea sociocrítica y crítica a la sociedad, a la cultura, a lo que sucedió. Eso es voz profética, según los profetas menores del Antiguo Testamento, y bueno, de los mayores también. Algunas cuantas profecías eran mesiánicas y otras escatológicas, pero la muy gran parte de la profecía del Antiguo Testamento es voz profética para el tiempo en el cual el profeta vivía, de criticando injusticia social, bueno, en fin, diferentes cosas. Creo la iglesia debe tener una voz profética. Y debe formar a los jóvenes, prepararlos no solo para un matrimonio, sino para tener familia, y aunque sea a los abuelos, como ya hemos dicho, a toda la iglesia a tener en realidad conceptos claros que no concuerdan con repetir sin evaluar lo anterior que siempre era, ni pensar, ahora lo hago mejor porque le doy todo y yo no tenía todo, sino en realidad conceptos cuerdos. ¿Ya? Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo no tengo hijos, estoy aquí, digamos, más como hijo, más que como padre, y mi pregunta es, ¿cómo en este proceso de establecer estas reglas lógicas, o ya sea permitir que las consecuencias naturales tomen su curso, cómo ayudar a los padres a que no sean autoritarios? Porque incluso teniendo fijas las reglas, por ejemplo, como las que usted mostró, de acuerdo a la edad, se puede establecer esas reglas, pero siendo autoritario, porque es digamos, lo que yo a veces he visto y a veces me ha tocado vivir. Esa es una pregunta. Y la otra sería, si es que un padre, supuestamente, tiene un hijo en el que de repente no ha empezado este proceso desde los 2, 3 años, ya tiene un hijo de 10 años y quiere implementar, digamos, su propuesta, ¿qué pautas le puede ayudar para, en esa edad, de repente, que no ha recibido todo el proceso, pueda llevarlo hacia esta propuesta de independencia? Okay. Gracias. Las dos preguntas quiero postergar, porque tienen que ver con conferencia familiar. Si con hijos encima de los 7, 8 años se quiere empezar a trabajar así, se tiene que instalar la conferencia familiar.
todo padre lo debería de hacer para no pasar de autoritario, lo que funciona de repente con 2, 3, 4 añitos todavía, pero ya no tan bien tampoco, pero encima de los 4 o 5 años ya no funciona porque produce, ser autoritario produce una contrarreacción, y la contrarreacción puede ser también contra autoridad, y ahí estamos en la lucha por el poder, o que el niño como se apaga, ¿no es cierto? Es cada vez más pasivo porque, bueno, obedece, pero por ahí no, porque entiende por qué, ¿no es cierto? Sería útil que obedezca. Pero eso es el tema de la conferencia familiar, por favor. 5 minutos y vamos a llegar a eso. ¿Ya? Entonces... Quisiera comentar... A ver, ya. También quisiera comentar que cuanto más tiempo invertimos cuando sean chiquitos, ¿no? Los niños, a usar estos límites, que va a ser más fácil también si tienen 10 años, 12 años, como dijo Manuel, ¿no? Que es importante empezar cuando son pequeños, ¿no? Y invertir mucho tiempo. Cuesta mucho para los padres, pero es una buena inversión. Gracias, hermana Daniela. Eso es cierto. Los primeros 6 años de vida determinan bastante de nuestro estilo de vida. Y lo que el niño hasta los 6 años se ha acostumbrado, eso es un tesoro si es dentro, por ejemplo, de estos marcos, ¿no es cierto? Si se ha acostumbrado a violencia como único recurso y a berrinche como único recurso, es muy difícil revertirlo. Sí, es posible, en cada edad se puede empezar, pero cuesta muchísimo. Más bien, si desde chiquito se empieza, es algo normal. Les digo, hermanos, y eso no es para alabarnos, hemos cometido muchos errores con nuestros muchos bebés, ¿no es cierto?, que teníamos. En el camino se aprende cada vez más, pero he escuchado una cosa más que cualquier otra cuando vinieron padres para adoptar, después de unos días cuando tenían al hijo, a la hija consigo y todavía en Cusco, porque bueno, eso es un largo tiempo hasta que luego puedan viajar, sea en el Perú o al extranjero, lo que siempre he escuchado, qué lindo, mi hijo come todo. Ya pues, porque desde tener que comer se comió lo que había. Bueno, con 8 meses no le voy a dar frijoles o seco de cordero, ¿no es cierto? Voy a darle lo que corresponde. Entonces todas las tutoras también han comido pues lo que corresponde, porque en la mesa luego tenía cada cual en su plato lo que todos tenían. Y eso era la comida, ya. Entonces, y eso se comió, con gusto, con menos gusto, pero se comió. Y eso he escuchado de todos los papás como algo es para ellos maravilloso, come todo. Y bueno, luego, segunda edad, han dicho algunas otras cosas que también ya eran habituadas. Los chicos nuestros, yo me atreví a ir a restaurantes o cafés destacados de Cusco para que aprendan cómo se comporta uno ahí. Con 2 años, 2 años y medio, 3 años, con 2, 3. Ya eso es medio estresante, pero funciona. Y en la segunda, bueno, ya, ¿quieren ir? Y entonces, así ya saben ya. Bueno, ya pues, se puede. En los primeros 6 años es mucho menos costoso. Después llega a ser cada vez más costoso. Y si queremos cambiar a las abuelitas, eso sí es difícil. Pero nada en contra de las abuelitas, yo lo soy desde mucho tiempo, pero cambiar en esa edad es difícil, es realmente difícil. ¿Ya? Muy bien, un poquito más, por favor, de vuestra paciencia para llegar a la conferencia familiar que ya fue señalada, ¿no es cierto?, que deberíamos de llegar. 2 consecuencias lógicas nomás. Una vez más, el PowerPoint está a disposición.
Cada vez el niño de 6 años se debe bañarse en la ducha y hay gritos. El chico quiere ser bañada en tina como su hermanito menor de bebé, que tiene 8 meses. ¿Qué podemos hacer? Eso es todavía sencillo. La mamá dice, ajá, tú eres bebé. Entonces, ya no puedes venir a la mesa, ya no puedes ir al parque, ya te voy a poner pañales, ya solo te voy a dar biberón y unas papillas, porque tú eres bebé de 8 meses. Si la mamá dice eso con naturalidad y lo hace con naturalidad, ya yo veo a ese niño sentarse, pero mamá, yo ya no necesito pañales y yo quiero comer en la mesa como tú. Ah, bueno, entonces, con 6 años, el baño también es parte de la vida, ¿ya? Voy a buscar 1 o 2 más para este último, por ejemplo. El adolescente de 14 volvió a la casa 2 horas tarde después de su salida. Bueno, en la siguiente salida tiene 2 horas menos. Y si su salida es 2 horas, no tiene salida. Y eso se habla antes en conferencia familiar. El chico lo va a aceptar porque sabe, yo ya sabía que me viene, bueno, lo asumo. Los hijos reclaman la comida de la mamá, están todos entre 8 a 12 años, eso es un poco más fuerte. ¿Qué puede hacer aquí la pareja? Mamá, mejor en arreglo con el papá, cocina durante varios días siempre y en cada comida lo mismo. Por ejemplo, espagueti con salsa roja, arroz con huevo frito. Pero desayuno, almuerzo, cena. Los reposteros están con candado, la refri también. Nadie recibe propina en ese tiempo. No sé cuántos días aguantan los hijos. Conozco una familia donde ha demorado 1 semana un ejercicio así. Pero luego han dicho, mamita, por favor, ¿no podrías cocinar uno de tus otros ricos? Bueno, y la mamá cocinó. Eso serían consecuencias lógicas. Una de hace poco, que sucedió en un taxi en Cusco. El niño de 10 años se acostumbró a olvidar 1 o 2 veces por semana un cuaderno, un libro, algo, y pidió a su papá que se lo lleve, y el papá era taxista. Por supuesto, era el año pasado, pero digo hace poco porque no son años atrás. Y el papá se lo llevó, y justo sucedió cuando yo estaba en el taxi, y yo noté la cólera del papá, otra vez has olvidado. Pero no lo dijo al hijo así con esa voz. Después, así a sí mismo, dijo, ay, otra vez se ha olvidado. Y yo le dije, Señor, ¿hasta qué edad se va a querer amargar la vida porque su hijo se olvida? No, pero señora, eso es así. ¿Y qué voy a hacer? Ya, haga eso. Diga, hoy se lo lleva porque se lo ha prometido. Hoy en la tarde le dice, hijo, eso fue la última vez que te lo lleve. A partir de ahora verás la consecuencia de la profe si te olvidas. A la semana me pidió tarjeta el varón, el taxista. A la semana me llamó y me dijo, ¿en realidad funciona? 1 sola vez ha venido con una tarea de castigo porque se olvidó, pero ni más se olvida. ¡Qué interesante! ¿Qué libro puedo tener para aprender más? Ya le di algunos. ¿Ya? Eso serían consecuencias lógicas, las otras las dejamos. En resumen, consecuencias naturales o lógicas promueven en el niño la autorresponsabilidad. ¿Y qué importante es eso? Son aceptados, porque el niño percibe lo que ahora vivo es mi propia responsabilidad. Y eso funciona hasta con adolescentes, si es instalado en conferencia familiar. Eso ahorita. Consecuencias naturales y lógicas evitan luchas por el poder, en la medida como son
ejecutadas en una actitud firme, pero calmada, con voz tranquila, con naturalidad. No se habla aquí de gritos ni de levantar la voz, sino en muchas ocasiones ni se habla ya, porque ya se habló antes cómo va a ser. Entonces sencillamente se ejecuta sin un rostro amargado, punto final. Y son avisadas una sola vez. La mamá luego no lo repite 20 veces. Si repetimos 20 veces, mostramos nuestra impotencia y entramos en lucha por el poder. Se avisó, está claro, se ejecuta. Y ahora la conferencia familiar. La conferencia familiar es una reunión en la que participan todos que conviven en la casa. La asistencia es voluntaria, pero la persona que no asiste se sujeta automáticamente a las decisiones tomadas. Acá hay algo importante. Conferencias familiares también es algo que siempre funciona. Solamente no funciona si alguien de los padres no participa. Y eso en una cultura como aquí en la Sierra al menos es algunas veces un problema que el padre más los varones no quieren participar. Hay que hablar con la pareja para que tengan claro si queremos lograr eso, que es una herramienta excelente. Tenemos que participar los dos. Si alcanza el tiempo, les voy a dar un muy peculiar ejemplo al final. La conferencia familiar es una reunión que se puede empezar a realizar desde que el hijo mayor tenga 5 o 6 años. Eso puede hablar y ya empezar a aprender a expresar también sus puntos de vista, aunque por supuesto no tenga los mismos argumentos como los padres. En la que todos tienen por igual voz y voto. Eso también es algo que culturalmente y también en las iglesias evangélicas es un problema. El padre acá no tiene 5 votos y la mamá otros 5. El papá tiene un voto y una voz, la mamá también. Y cada hijo también tiene voz y voto. Se realizan periódicamente, previo aviso de la hora y fecha, y se elige horarios donde en el fondo todos podrían asistir si así lo quieren. Y la persona que dirige solamente vela para que todos tengan igual opción a participación, que nadie use palabras hirientes o acusadoras o aborde otro horror, todo el tiempo. El que dirige no necesariamente tiene que ser la mamá o el papá, puede ser un hijo en algo crecidito de 8 o 9 años en adelante. Si están habituados a conferencias familiares, pueden dirigir. La única función del que dirige es empezar, dar la bienvenida a todos. Si es una familia cristiana, de repente van a orar. Y luego dice, el tema de hoy, que estaba en el pizarrín, es tal. Y luego se acuerda cuántos minutos puede hablar cada uno, 1 minuto por ronda, y luego esta persona o este niño, este adolescente controla que en realidad nadie aborda todo, o que nadie grite, nadie levante la voz, nadie use palabras que puedan herir a otro miembro de la reunión. Se habla o temas, podrían ser todos los temas que la familia quiere hablar, y se anuncia los temas antes, de tal manera que los que quieren se pueden preparar con sus argumentos. Y se establece ahí las responsabilidades de cada uno. Por ejemplo, si el tema era las tareas domésticas,
y las reglas o el tema era que día cada uno se baña porque hay 8 hijos y una sola ducha y todos llegan a ser adolescentes. ¿Cómo vamos a organizarnos para que el baño esté al alcance de todos? Also, se habla de eso, se propone, se discute, se argumenta y al final se queda en cierta regla establecida y además se determina las consecuencias lógicas en caso de que no se cumpla la regla de parte de uno o varios de los miembros. Y lo interesante es, si los niños puedan participar en proponer consecuencias lógicas, usualmente estas son más rígidas que cuando solamente los padres propondrían consecuencias lógicas. Also, yo he escuchado a madres de proyectos, madres que apenas hablan algo de español, del ámbito rural, quechua, que sus hijos adolescentes, por ejemplo, han propuesto, fulano de tal, un mes limpia el patio, consecuencia lógica cuando no limpia el patio. A ver, ¿y qué se propuso y se aprobó? Si no limpia el patio hasta tal hora, cualquier otro miembro de la familia puede juntar los desechos de esas familias, siempre tienen animalitos, y lo vacía sobre la cama del que no lo ha hecho. ¿Qué padre, madre se atrevería de hacer eso? Pero los chicos lo propusieron y lo han hecho. Y la madre estaba encantada después y me dijo, hay un orden en el patio, hay un orden en la habitación que tenemos, 1 o 2 habitaciones, como nunca. Porque, bueno, ha sucedido que mi hijo ha tenido que dormir en el piso porque se le ha echado la caca de los patos sobre su cama y no ha secado hasta la noche la ropa de cama. Así que ni más no ha hecho su tarea. Eso es una conferencia familiar. O sea, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que todos participan. O sea, el padre no se puede exceptuar y se tiene que sujetar a las consecuencias lógicas cada miembro de la familia. Creo el ejemplo más extremo que he vivido por casualidad. Estuve en Suiza, en cierta iglesia, por predicar en una donde conocí a algunos de los miembros y veo a un varón del cual sabía que siempre caminaba a la tela perfecto, dirigir el culto con un par de zapatillas de lona, diremos acá, con huecos donde sus dedos cortos del pie. Yo dije, qué raro. El pastor de la iglesia me había dado el tema del culto. Yo sabía que el tema no tiene nada que ver con algo así. Así que estaba medio curiosa, ¿qué pasa? Y parece que no solo yo miraba sus pies, sino muchos de la iglesia miraron también. Al final, dijo el varón, al final del culto, me han mirado medio extrañado, puedo entenderlo. Hoy me quedaban 2 opciones, venir en medias o venir en esa zapatilla. Porque como familia hemos acordado que lo que está tirado en la sala después de las 5 de la tarde camina a una caja grande con letrero, día y hora y se queda 7 días en la caja. Porque la mamá lo había tenido acá de ordenar la sala, 5 hijos de la adolescencia hasta la universidad y todos sus cosas. Eso acordaron en conferencia familiar. La hija de esta familia luego me contó también, es parte de esa iglesia, yo he escrito desde las 12 de la noche hasta la madrugada un trabajo semestral de un curso universitario porque todas mi laptop y todos mis USBs han marchado a la caja y mis hermanos me prestaron cuando ellos habían acabado la tarea. Así que yo tenía que usar sus laptops y no lo tenía, no sé, en una nube como hoy, no era en el tiempo de USB, sino de discos todavía.
así que lo tenía que volver a escribir. Y el padre, ¿qué le había pasado? Todos sus zapatos habían marchado a la caja, y en Suiza cierran las tiendas 4 o 5 de la tarde los sábados y no vuelven a abrir hasta el lunes. Y ese sábado marchó su último par de zapatos, y el domingo en la mañana, cuando se quería vestir, no tenía zapatos. La mamá después me escribió al Perú. 2 semanas hemos tenido la caja, o 3 creo. Nunca más ha sido necesario. Han pasado meses hasta que me escriba. Todos arreglan sus cosas, porque lo hemos pagado tan caro cada uno, menos ella, que no, pero todos los demás lo han pagado tan caro que ni más han dejado de ordenar sus cosas. Efecto de conferencia familiar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todos deben participar y que todos deben tener voz y voto. Solo así los chicos aceptan en realidad estas consecuencias lógicas. Pero lo hemos aplicado hasta familias disfuncionales rurales, practicando hasta que lo puedan manejar y funcione. Hasta aquí la exposición, preguntas, luego puedo mostrar algunos libros únicamente o de repente lo muestro y luego la última ronda de preguntas en la medida como las autoridades del ETE todavía me dan o nos dan algunos minutos. Eso sería. Acá algunos libros. Recomiendo Iglesia, Biblia y Familia, Fundamentos Bíblicos Teológicos para Relaciones Familiares Saludables y Libres de Violencia, de Paz y Esperanza. Lo pueden encontrar las direcciones en internet de la organización Paz y Esperanza. Disciplina positiva, la clave de la disciplina o la clave de la disciplina no es el castigo, sino el respeto mutuo, de Jane Nelson, ediciones Rus, 2016, está también en internet libre y se puede bajar o comprar. Disciplina positiva de la A a la Z, 1001 solución para los problemas cotidianos de la educación de los hijos, de la misma autora con otros 2. Este libro consiste prácticamente de puros ejemplos de consecuencias naturales y lógicas, de todo tipo para toda edad, para ayudar en realidad a no tener que encontrar propiamente todas las consecuencias lógicas. Y luego 3 libros del Instituto Cristiano de Psicología Individual, donde pueden comunicarse con Nelly, que está con nosotros, o con mi persona, para tenerlo. Despierta su potencial, habla de cómo hablar con niños que ya son desanimados y que por eso no puedan rendir lo que podrían. El gran libro para padres tiene muchos de los aspectos expuestos y otros más. Y luego algo muy confrontante, engreído, castigado de por vida, las consecuencias negativas de engreír a los hijos y hasta dónde puede llegar, hasta meros trastornos psicopatológicos también. Eso es mi mail y mi teléfono, que no temo publicar tampoco, si alguien quiere tomar un contacto directo. Una última ronda, de repente muy corta, de preguntas. Vaya, un comentario nomás a la inquietud de Manuelito. Yo comencé esta formación del Instituto Cristiano de Psicología Individual en el año 2012, y donde se me abrió mucho mi pensamiento en cuanto a cosas nuevas como esto de la disciplina positiva. Para ese entonces yo tenía un hijo de 18 años que cada vez que entraba a su cuarto era un desorden. De ropa, de cuadernos, en fin, de zapatos. Y él estaba acostumbrado por mí, a que yo recogía su ropa y la metía a la lavadora y la lavaba. Entonces, cuando conocí esta herramienta de la disciplina positiva, fue para mí la
la solución, ¿ya? Un día, yo ya no recogí más nada, no recogí ni su ropa para lavarla, y un día ya no tenía que ponerse limpio, ya estaba yendo a la universidad, y entonces me dijo, mamá, ¿no has lavado mi ropa? No, hijo, le digo, porque yo no la he visto en la lavadora, pero no tengo que ponerme. Lo siento, entonces tendrás que ponerte lo que tienes. Y entonces, muy molesto, fue al área de lavandería, buscó algo que olía menos mal, menos feo, se lo puso y así se fue. No más él volvió a olvidar llevar la ropa y lavarla en la lavadora. Y era un niño de 18 años. ¿Ya? Esto funciona. De 18 años. ¿Ya? Esto funciona porque la consecuencia lógica, el precio que pagan por no obtener como ellos, como es el orden de la convivencia familiar, ese precio que ellos pagan les hace aprender lo que necesitan hacer para autorresponsabilizarse de sus cosas. Muchas gracias, Maya. Gracias, Nelly. Para completar las respuestas, Manuel, la conferencia familiar impide aparentar el autoritario, porque todos los miembros tienen la misma cantidad de minutos o segundos para argumentar. Todos pueden votar, todos pueden opinar. Si desde muy chiquitos se empieza a entrenar eso, cuando uno tiene hijos adolescentes, si los padres quieren lograr cierto propósito a través de la conferencia familiar, van a tener que mejorar su argumentación bastante, porque si no, luego en el fondo van a estar confrontados que las vacaciones se va a pasar donde los hijos quieren y cosas así, pero dentro de los marcos que los padres proponen. Así que ahí sí se evita el autoritarismo, porque se evita gritar, se evita levantar la voz. Si alguien hace eso, es cortado por el que dirige la reunión. Se evita que alguien aborde todo, que alguien determine todo. Y la propuesta es, en el fondo, empezar cuando el hijo mayor tenga 5 o 6 años. Conozco familias donde han empezado con 4 o 5 años, pero 5 o 6 es muy bueno, porque ahí ya saben en algo argumentar y se acostumbran luego a eso. ¿Ya? Quisiera solo añadir una consulta. ¿Con cuánta frecuencia usted recomienda hacer una conferencia familiar? Y la otra cosa que quería mencionar es, creo que importante para que todo esto funcione articulado es que los hijos conozcan las consecuencias de si incumplen algo. No es que las consecuencias recién se van a crear o es lo que se le va a ocurrir al padre en ese momento, porque generaría inseguridad en el hijo sobre qué cosa me va a venir, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Consecuencias lógicas, naturales también, hemos dicho, tienen esa característica que son reveladas con anticipación. O sea, se habla de eso. Cuando sucede algo por primera vez, a lo mejor se hace llegar esa consecuencia lógica por primera vez, pero luego se habla, eso a partir de ahora va a ser así. Porque no es existente el padre que se puede imaginar toda infracción, o sea, todo tipo de infracción. Pero en el fondo el desafío es que las reglas, cuando los padres las establezcan, si los hijos son muy pequeños, que ahí mismo con la regla al niño de 2, 3 o 4 años le digan también qué va a suceder si no cumple. Y posteriormente ya no son solo los padres, sino puede con esa consecuencia también en conferencia familiar el hijo participar con propuestas, ¿no es cierto?, de consecuencias lógicas. Entonces, a partir del momento donde hay conferencia familiar, sí o sí todos ya saben, ¿no es cierto?, cuál es la regla y cuál es la
consecuencia, ¿no es cierto? Ya no se tiene que explicar después nada. Si 2, 3 voluntariamente no han participado, acostumbran ciertas familias a hacer como un pequeño protocolo donde se dice esto es lo que se ha decidido, esto es lo que sucede cuando no funciona, y ese protocolo está en el mismo pizarrín colocado unos cuantos días y los miembros que no han participado porque no querían participar se pueden informar. Frecuencia, eso puede determinar la familia, depende de las necesidades de temas que hay, 15 días, alguna vez habrá necesidad cada semana, alguna vez, una vez al mes. Eso es muy variado, ¿no es cierto? Y la familia misma determina eso. Y si en el pizarrín aparecen 5 o 6 temas realmente urgentes, evidentemente es claro que de repente habrá 2 o 3 semanas seguidas una conferencia familiar y luego a lo mejor un mes ninguna, según la necesidad. La duración, recomendamos solo unos 45 a 60 minutos, eso no una cosa eterna, ni tampoco con muchos temas. Se puede empezar con uno, si se resuelve en 15 minutos, si hay otro tema urgente, se puede a lo mejor añadir uno, pero es bueno también poner un marco de tiempo. La mayoría de las familias ponen un marco de tiempo. Gracias, hermana. Sí, gracias, hermana Maya, por la exposición. Y me queda claro, bueno, escuchando a hermana Nelly con la experiencia de su hijo de 18 años, de verdad. O sea, yo ya tengo un hijo mayor de 40, pero cuán importante es aprender, y yo creo que ahora los que nos están escuchando va a ser de gran ayuda esta exposición suya. Lo que queda claro y de verdad es para las familias que están empezando o los que piensan ser padres, ¿no? Que hay que comenzar a disciplinar, a instruir, a corregir desde la infancia, ¿no? Y cuán importante es, a través de su exposición podemos darnos cuenta de cuán importantes son los límites y las reglas, ¿no? Y el diálogo, y este tema último, me encantó muchísimo porque de verdad cuánto ayuda a que cada uno de la familia cumpla su rol y ayudarse a madurar, ¿no? Los unos a los otros en esa convivencia familiar. Gracias, de verdad me ha encantado tu exposición. Si tiene algo más o alguien quiere participar, si no tienes la palabra, Manolito. Ok, creo que, hermana Maya, muchas gracias por la exposición, ha sido bastante interesante. Gracias a los hermanos participantes por sus aportes y por plantear también algunas dudas de repente que hemos tenido. Agradecemos a los hermanos del Facebook también por su compañía. Les pedimos que si tienen alguna duda sobre las ideas que se han propuesto aquí, pueden dejarlo en los comentarios. Tendremos, les recuerdo, un panel de expositores donde participará la hermana Maya el día 2 de noviembre y ahí se van a recoger todas las preguntas, las dudas concernientes a los temas expuestos, tanto de esta exposición como de las anteriores. Y animarlos a participar en la exposición del siguiente lunes y agradecidos porque nos han acompañado hasta aquí y agradecidos también a los participantes. Quisiera terminar con una oración, por lo que invito a la hermana Gloria, por favor, que nos dirija. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por este día y gracias, Señor, por tu sierva, por esta exposición, Señor. En verdad no es fácil ser padres y tú que eres el Padre perfecto, por favor, ayúdanos en esta tarea tan preciosa, Señor, de acompañar a nuestros hijos. Señor misericordioso,
hay tantas dificultades en estos aspectos de disciplina en nuestras familias. Y Señor, por favor, ayúdanos a través de esta exposición, que muchos otros también, Señor, no se sientan mal y puedan, Señor, empezar, retomar las cosas. Padre, ayúdales, acompáñales a ellos también, Señor, en la tarea educativa con sus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Estamos muy agradecidos. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.